frío que dan ganas de quedarse, que no. Aunque sean las 7, gana día comer guiso a las 7. ¿No? Guiso a las 7 con el pan casero que dijo la pastora, Jesucristo, sí. Media de lana y hasta acá, y meta Netflix, ¿no? Pero en el nombre de Jesús somos valientes, nos levantamos y acá estamos. Pero la tentación es grande, es grande, es grande. Y más hoy que había paro, más todavía grande la tentación. Pero cuando la tentación es grande, hay dos cosas que pueden ocurrir. Y o nos caemos y nos rompemos la ñata contra el piso, o salimos victoriosos en el nombre de Jesús. ¿Amén? ¿Todos salimos victoriosos en el nombre de Jesús? Amén. ¿Amén? Amén. Amén. Estamos victoriosos. Pero algunos nos caemos, en ese soy yo, nos caemos. Y bueno, nos caemos. De ñata, que lo único bueno es que me va a quedar la ñata más chica, pero nos caemos. Entonces, ante la tentación, ante la prueba, ante el conflicto, ante el problema. Hoy la pastora me parece que me estaba leyendo la prédica. La pastora puso que al pecado, así era, que al pecado le dicen demonio, ¿no? ¿Así era? Ahora lo llaman demonio. Ahora lo llaman demonio. Entonces la gente que pide, como al pecado no le dicen más pecado, le dicen demonio, la gente pide liberame del demonio. ¿No? Pide eso. Mejor es que te arrepientas del pecado. Y no hace falta que te liberen de nada. Porque ves que viene el demonio y te agarra y te dice, ahora peca. Antes de todo eso está la tentación. Y hoy quiero hablar de la tentación. Cerramos la prédica el otro día hablando. Ahora cuando ustedes empiecen a notar, se van a ir dando cuenta que todas las prédicas tienen que ver con la que dejamos. ¿Tá? Y esto tiene que ver mucho con la tentación. Cerramos el otro día con el tema de la tentación. Y es un tiempo duro. Es un tiempo muy duro. Cuando uno dice... un ejemplo, mañana empieza la dieta, ¿no? Hay una madre te llama Matías, que dice, Marce, ¿querés venir a casa a comer? No, empecé la dieta. Al otro día decís, bueno, voy a empezar sin falta, hoy empieza la dieta. Entonces llaman y dice, ven a tomar unos mates, tengo un pan casero recién salido del horno. Pan casero no. Empezamos la dieta, o sea, siempre pasa eso. Uno quiere la dieta, tú te invitan a comer, te empiezan a caer. Bueno, arranco mañana, arranco. Digo la dieta porque es algo leve. Aquellos que se bautizaron saben, el día que se van a bautizar, el día que dicen, me voy a bautizar, a partir de ese momento empiezan los problemas. Empiezan el desgano, empieza el cambio, ya empiezan las discusiones, no viene mal la iglesia. Pero te ibas a bautizar, ayer dijiste que te iba a bautizar. Y sí, pero yo me cansé. En un día se cansó. Porque cuando uno declara victoria sobre su vida, empiezan los problemas. Y empiezan antes de los problemas y antes digamos, del pecado propiamente dicho, viene primero la tentación. Primero empieza todo ahí. Y escuche lo que dice la palabra de Dios. Estábamos en Mateo 4, ¿verdad? Dice de esta manera. ¡Ay, Jesucristo! Escúcheme que le quiero dar una definición. Dice de esta manera, entonces Jesús fue llevado dice la palabra, por el Espíritu al desierto para ser tentado dice la palabra, el diablo. Amén. Mentira entonces que el Espíritu Santo te tienta. Mentira entonces que Dios te tienta. Acá dejó bien claro, el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto. Amén. 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 Para ser tentado ¿por quién? Por el diablo. Amén. Entonces, mentira inmunda que el Espíritu Santo tienta a las personas. Mentira es también que Dios tienta a la persona. Lo habíamos visto en Primera de Santiago, Santiago 1, versículo 13, donde decía que Dios no tienta a las personas. Eso lo habíamos visto el otro día. Amén. Entonces, primera parte, dice de esa manera. Y en el versículo 2, y después de dice así, haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo, ¿qué tuvo? Hambre. Y si tuvo 40 días de ayuno, 40 días de ayuno tuvo hambre. Aleluya. Versículo 3, y vino a él el tentador. ¿El Espíritu Santo? No. ¿El tentador? ¿Dios? No, el tentador, el enemigo mismo. El tentador vino a él, dice la palabra. Y vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. ¿Por qué dijo pan?
Porque Jesús venía de un ayuno. Jesús venía de un ayuno. No le dijo que estas piedras se conviertan en una bomba y tirársela a tu suegra. No, dijo que estas piedras se conviertan en pan para que puedas comer. ¿Por qué? Porque Jesús salía del ayuno. De 40 días de ayuno sin comer nada, entonces obviamente tenía hambre. ¿Está? Entonces, ¿qué quiere decir? Que el enemigo no te va a tentar con lo que no andas buscando. El enemigo te va a tentar con lo que andas buscando. Vos estás teniendo poca plata, querés plata, entonces va a venir uno y decir, che, mirá, ¿qué te parece si hacemos tal cosa? No, Satanás inmundo, mira de tropiezo. Amén. Santo, ¿no le va a darte al patrón? Sí, le dije. Aleluya. Le digo después. Ahora. Claro, tiene azúcar, ¿no? Ya le traje. Gloria a Dios, no era para mí, pero yo lo agarré para... Bueno, escuche, vamos de vuelta. El enemigo lo va a tentar con algo que usted no quiere. No lo va a tentar con algo que usted no quiere. No va a tentar con algo que usted está buscando. ¿Qué está buscando? No me lo digas. Uy, qué feo lo que están buscando. Mira cuando el Señor me dio revelación y los mire y dice, mirá lo que están buscando. Qué feo. Y encima yo que soy más chumo, así que se lo cuento. Pero escuche esto. El Señor nunca, jamás lo va a dejar de lado así nomás delante de la tentación. Le va a dar una ayuda. Pero el enemigo siempre va a buscar tentarlo con lo que usted está necesitando. Por eso le pasó eso a Jesús. Dice que después de los 40 días de ayuno, el enemigo lo tienta y le dice, si tú eres el Hijo de Dios, dice la palabra, si tú eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. A ver, entonces dice el versículo 4, él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca, dije bien, de la boca de Dios. Amén. 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 ¿El Espíritu Santo lo tentó? No lo tentó el Espíritu Santo, que fue el enemigo. ¿Dios lo tentó? No, fue el enemigo. Entonces, anótese eso, por favor. No venga que Dios me metió en tentación, porque no es así. Amén. Amén. Ay, aleluya, qué rico. Muchos, a lo largo de la Biblia, a lo largo de cada capítulo que uno va viendo, en cada libro, muchos lo tentaron a Jesús. No fue directamente el enemigo, fue otros que el enemigo envió. En este caso, el Señor fue llevado por el Espíritu Santo a la misma presencia del enemigo para que el enemigo directamente lo tentara. Pero antes de eso y posterior a eso, muchos lo tentaron. ¿De qué manera? Diciéndole, pero escúchame, el que estaba colgado en la cruz con él, le decía, pero si vos sos el Hijo de Dios, ¿qué hacés ahí arriba? Bajanos a los tres de ahí. ¿O no sos el Hijo de Dios? Es una forma de tentarlo a que él diga, sí, yo soy el Hijo de Dios. Los mato a todos y me bajo. Y otro decía, pero si vos tal cosa, ¿por qué no lo sanaste a Lázaro? ¿Por qué no viniste antes? ¿Por qué ya que sos el Hijo de Dios? ¿Por qué no le das vida? Y así continuamente la gente siempre se le acercaba y lo tentaba y lo hostigaba y le quería hacer que él hiciera lo que ellos querían. Y el Señor siempre respondía de la misma manera. Escrito está, de esta manera, de aquella forma se hace. O respondía directamente con un milagro, que no siempre era lo que ellos querían. El enemigo siempre va a buscar tentar. El enemigo siempre va a buscar estar ahí arriba. Y la primera parte donde uno entra en pecado es en la tentación. Pero la tentación, escúcheme esto, que también anótelo. La tentación no es pecado. No, de ninguna manera. La tentación no es el pecado. La tentación es el preámbulo. Dice una definición de lo que es la tentación. Escuche esto. Dice de esta manera. La tentación es el estímulo. Escuche. Es el estímulo, dice la palabra, que te induce el deseo de algo. ¿Me escuchó? La tentación es el estímulo que te induce el deseo de algo. Deseo de tener algo. Entonces uno dice, yo quiero, lo otro día junto a la, fíjese cómo está la parecita anotado, se va a dar cuenta. El otro día hablamos de lo mismo. Yo deseo tener tal cosa. Y yo les decía, sí, amigo, pero esa chica tiene novio. Pero yo deseo. ¿Cómo está uno? Tentado. Está tentado desde el vamos. Pero yo deseo, no sé, qué sé yo, esa ropa. Sí, pero esa ropa no la podés utilizar, mi negro. ¿Por qué? Y porque es de nena. Pero estoy tentado a usarla. No te has tentado nada. No la podés usar. ¿Perdón?
Los árabes lo mismo, hablamos de los árabes y todo eso, ¿viste? Es de nena. No, yo sé que los tiempos han cambiado, pero de nena, el punto. Sigamos con lo nuestro. Entonces, estás tentado y de ahí depende que uno reaccione como tiene que ser. Uno aprenda. Vamos a tratar hoy de poder sacar, aunque sea una forma de poder enfrentar esa tentación. El enemigo quiere que uno pierda identidad. Cuando el enemigo se enfrentó en la primera charla con el Señor, le dijo de esta manera, y después de haber, en el versículo 3, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, si eres hijo de Dios, y obvio que soy hijo de Dios, pero el enemigo lo primero que quiere es robar tu identidad. Si vos estás yendo, yo soy, pero hagamos de cuenta, yo soy el profeta, yo soy el salmista, yo soy el maestro, ¿está? Entonces cuando uno dice, bueno, ya que vos sos el maestro, ya que vos sos el salmista, ya que vos sos el profeta, ya que vos empezaste a ir a la iglesia, ¿viste? Entonces cuando uno empieza, el otro ¿qué hace? Lo primero que quiere es robar tu identidad. Lo primero que quiere es hacerte sentir menos. Y te tienta ahí al toque. Te dice, bueno, ya que vos vas a la iglesia, a ver, decime, ¿por qué andás? ¿Lo digo o no lo digo? No lo digo. ¿Por qué andás tomando? Ya que vos vas a la iglesia, a ver, ¿por qué andás diciendo malas palabras? A ver, ya que vos vas a la iglesia, ¿por qué andas fumando? A ver, ya que vos vas a la iglesia, ¿por qué estás haciendo tal cosa? Ahí viene la patada. El enemigo se aprovecha, te roba identidad. Y automáticamente te tira ahí ese deseo que te pone en tentación. Y de ahí uno decide. ¿Es así o no es así? Venimos hablando exactamente de esas cosas. 1, 2, 3, 4 prédicas con lo mismo. Pero todo va saliendo a la luz. Lo que está dentro te pone en tentación. Uno termina eligiendo y después vamos a ver el pecado. Y el resultado de lo que a lo que uno se enfrenta. ¿Amén? ¿Me escuchó? ¿Me está escuchando? No se está durmiendo, no tiene frío, ¿no? Subile, ponele la otra estufa, Marcio. Ahí está, en el nombre de Jesús. ¡Ay, ese diablo inmundo! Que a uno lo tiente, que a uno encima le quiere hacer perder la identidad. ¿Por qué? El diablo lo que quiere hacer que uno empiece a dudar. Pero lo que quiere es que uno empiece a dudar. Que uno se empiece a confundir. Que uno empiece a tener curiosidades. Por otra, hay una persona que el otro día estuvimos hablando y me contaba que tiene curiosidades por ciertas cosas que son del enemigo, no le caben duda, son del enemigo. Y esa curiosidad está llevando a esta persona a tener sueños feos, sueños feos. Y esos sueños feos le hacen tener miedo. Y después que hizo el enemigo abrió la puerta y por eso funciona de esa manera. El enemigo lo que quiere es meterte en duda, meterte continuamente, que uno no tenga su identidad bien puesta. Uno agarra y dice, no, pero ¿cómo puede ser? No podés estar soñando esas cosas si sos un hijo de Dios. No podés estar hablando de esa manera si sos un hijo de Dios. No podés estar viviendo de esa manera porque uno es un hijo de Dios. Y el otro empieza a tirar ahí tentaciones, y empieza a tirar pruebas, y empieza a tirar problemas, y empieza a tirar cosas en las cuales uno no sabe cómo salir. El enemigo está continuamente sobre ese tipo de cosas. Gracias a Dios uno siempre, dice la palabra, siempre uno es perdonado. ¿No es cierto? ¿Sí o no? Uno siempre es perdonado. ¿Alguno no fue perdonado una vez? Todos somos perdonados. Y somos perdonados en todas las cosas que cometemos. El diablo está buscando alejarnos de Dios, hacernos sentir vergüenza, hacernos sentir miedo, meternos en tentación. Y esa misma tentación es para que el diablo está buscando que nosotros lo adoremos a Él. Jamás ni nunca. Ninguno de nosotros lo va a terminar adorando. ¿No? ¿No? Pero escuche esto. Ninguno se va a ir a postrar delante de Él y le va a decir, vos sos el más lindo, el más mejor. Pero nosotros nos terminamos poniendo la camiseta del diablo. Cuando accedemos, escuche, accedemos a la tentación. No estoy hablando de estar en tentación, que es otra cosa. Estoy hablando de acceder. Estoy hablando de permitir. Estoy hablando de caer en el pecado. Uno lo termina adorando al diablo, porque terminamos haciendo lo que Él quiere y terminamos haciendo la voluntad de Él y nos terminamos comportando como Él quiere. No se enoje nadie, pero es así. Uno termina adorándolo. ¿Qué hizo el pobre Judas?
El pobre Judas lo estuvo, escuche esto. El pobre Judas tenía una tentación con el dinero. Tenía una tentación con el dinero. ¿Está? Cayó en la tentación de entregar a Jesús. ¿Él quería matarlo a Jesús? No. Él quería plata. Por esa razón, él fue y lo entregó para obtener la plata. Él tuvo tentaciones con el tema de la plata. Y fue y cayó. Adoró al diablo. Y fue lo que pasó con el Señor. ¿Qué le pasó también al otro loco que mató a un hermano? ¿Cómo se llamaba? ¿Quién sabe cómo se llama el que mató al hermano? A Caín. Listo. Caín. ¿Qué hizo Caín? Lo mismo. Caín tenía ganas de hacer tanto lío. No. Caín lo que quería era sobresalir. Que Dios lo alabara a él. Que Dios dijera, oh Caín, qué bueno que sos. Eso es lo que quería. Por ahí él no tenía ningún problema con su hermano. Pero cuando Dios dijo, lo que está haciendo Abel está muy bien, y vos Caín te estás portando mal, ahí le salió la loca, ahí le saltó. ¿Por qué? Porque él tenía una necesidad de querer quedar bien. Él quería ser sobresaltado siempre. Entonces él lo que le pasó fue eso. Fue tentado de movida y después cayó en el pecado. Jonás, que nos hablaba la pastora el otro día, hizo lo mismo. Jonás no quería, era un tipo renegón, enojón, y él creía que todo lo hacía bien. Entonces él quería que los de Nínive también sean condenados, porque él lo hacía bien y los de Nínive no. Entonces ¿qué hizo? Tuvo la tentación, agarró y se fue para el otro lado. Dios lo metió al pez y lo trajo de vuelta al mismo lugar. ¿Por qué? Porque Dios nos perdona. Pero nosotros somos los que accedemos a estar y caminar dentro del pecado. Y encima no solo caer en la tentación, sino que muchas veces pecar. Y es esa la única forma en que uno, sin querer, termina adorando al diablo. Aunque nadie lo quiera hacer. Hacemos lo que Él quiere, terminamos cayéndonos para atrás. Amén. Gracias a Dios, como le decía, tenemos forma de que nos perdonen siempre. Siempre el Señor, en todo momento, en la palabra del Señor nos muestra que nos perdona. Escuche esto. Ahora le viene la peor parte, y esto si quiere lo puede anotar, porque acá es donde se le va a complicar. ¿Dónde se origina la tentación? ¿Dónde se origina la tentación? El diablo. El que tiene Biblia, vaya, de paso la nota, primera de Santiago, Santiago 1. El otro día habíamos leído Santiago 1:13. ¿Está bien? Vamos a leer los dos juntos. Yo quiero hoy leer el 14. Pero en este momento quiero... Ahí está. Santiago 1:13 dice de esta manera. Cuando alguno, dice la palabra, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Eso ya había quedado claro. Y ahora viene el versículo que quiero leer hoy. Sino... dice la palabra que cada uno es tentado, escúcheme bien, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Me escuchó? Uno de su propia concupiscencia, dice la palabra. Y ahora usted me va a decir, ¿qué es concupiscencia? ¿Qué es eso? Suena lindo. Escuche lo que es. Dice, deseo de bienes, escuche esto, deseo de bienes materiales y terrenales. ¿Está bien? En especial deseo sexual exagerado o, dice la palabra de esta manera, desordenado, deseo sexual exagerado o desordenado. ¿Me escuchó? Ya lo leo de vuelta. De la propia concupiscencia de uno, desde el deseo de tener bienes materiales o terrenales, en especial el deseo sexual exagerado o desordenado. Ahora le voy a leer de vuelta. Santiago 1, versículo 14. Dice así: sino que cada uno de nosotros es tentado, dice así, cuando de sus propios deseos, cuando de sus propios malos deseos, cuando de sus propios malos deseos, dice la palabra de esa manera, cuando de su propia concupiscencia, después de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Escúcheme lo que le voy a decir. ¿Le gusta el juego? ¿A usted le gusta el juego? A la vuelta de su casa el diablo le va a poner un bingo. Va a hacer eso. A David, el gran David, tenía problemas de desórdenes sexual exagerados, dice la palabra.
Entonces un día durmió una siesta, solamente durmió una siesta, salió al balcón este otro y chao, cayó. Mató a uno de sus capitanes, hizo un desastre. Por los problemas de él, los deseos de él, los deseos bajos de él. Entonces todo ese tipo de cosas, él no puede salir. Yo estaba durmiendo en la siesta, salí y el diablo me tentó. El diablo no lo tentó. No, fue Betsabé que me tentó. Dios me puso ahí una mujer para que... No, los deseos de él fueron los que lo llevaron a esa situación. Él mismo tenía dentro suyo cosas que no había sanado. ¿Me está escuchando? ¿Seguro? ¿Se le enfrió a usted? No se le enfrió a usted. En serio, él tenía dentro todavía pecados ocultos, que fue lo que habíamos visto en la clase. El culto pasado, pecados ocultos que tenía David adentro, cosas que no había solucionado. Su propia concupiscencia las ponía ahí adelante. Y ahí aparecía la tentación. Si usted se pone a sumar, 1 más 1 son 2. Quiere decir que si nosotros nos anteponemos, nos vamos a estar metidos en tentación. Después va a ser diferente cuando venga el diablo propiamente dicho y ponga el bingo en la esquina de tu casa. ¿Todavía tenés ese problema adentro sin resolver? Juan, es del juego. Y hablo del de juego porque podría hablar un montón de cosas. De los varones, porque no solo los hombres tienen problemas con las mujeres, también las mujeres tienen problemas con los hombres. ¿O no? Son otras, ¿no? Esas son otras mujeres que tienen problemas con los hombres. Pero siempre hay algo que nos lleva a un problema. Siempre hay una situación que nos enfrenta a ese tipo de cosas. Y es ahí donde nosotros tenemos adentro algo guardado que no ha sido curado en el pasado, que no ha sido curado en ese momento, que no lo hemos sacado a la luz y que no somos libres. Porque ahora estamos atados a esa falta que no llegamos nunca a terminar de ordenar. ¿Me está escuchando? Amén. Seguro que me está escuchando. Entonces te va a decir, pero entonces si yo no puedo olvidar nunca este problema, si yo no me puedo sacar este problemita de encima, voy a vivir en problemas, voy a vivir en pecado, No. Escuchá lo que dice Primera de Corintios, ponga, Primera de Corintios capítulo 10. Primera de Corintios capítulo 10, muy bien Nico. Primera de Corintios, ¿me encontró? Capítulo 10. Dice de esta manera, pero en el versículo 13, para que nos quedemos tranquilos, capítulo 10, versículo 13, dice así: no os ha sobrevenido ninguna tentación, escuche bien, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir. Quédese tranquilo. Quédese tranquilo que Dios le va a dar una prueba que usted va a poder sobrellevar. Sino que dará también juntamente con la tentación la salida. ¿Me escuchó? Gloria a Dios por la salida entonces. Dice la palabra que dará juntamente con la tentación la salida para poder soportar. Amén. Entonces quiere decir que no necesariamente cuando uno entra en tentación va a terminar pecando sí o sí. No. Uno va a entrar por eso es que la tentación no es pecado. Uno va a entrar en tentación, uno va a estar en tentación, uno va a estar hasta casi en la puerta del bingo entrando. Uno va a ser expuesto a través de sus propios malos deseos, va a ser expuesto al pecado a través de una tentación, pero Dios nos da la posibilidad de estar siempre con más fuerza que esa tentación. Nosotros vamos a poder sobrepasar porque Dios no nos va a dar la carga más grande. Yo me acuerdo que agarraba la Biblia, me ponía a fumar y decía, no, Señor, no quiero fumar. Y seguía fumando. No quiero fumar. Y leía la Biblia, no quiero. Hasta que llegó un momento que lo tiraba. Y así me pasó. Me llegó el momento en que pude vencer. Pero me costó. Pero no era que Dios me dio una carga, no, esto es incurable, nunca más voy a dejar de fumar. Mentira del diablo, es un falso deseo mío. Es un falso deseo de mi propia concupiscencia. ¿Se entiende ahora lo que es concupiscencia? Es eso lo que me ocurre. Pero uno se pone delante de esa tentación. Pero Dios te da la fuerza suficiente para pasarla. ¿Cómo la pasa uno? Bueno, vamos a leer cómo la pasa uno. Haciéndose el pavo. No, uno pasa eso con compromiso. Metiéndose. Jesús venció
venció porque tenía visión, tenía algo claro. El Señor, cuando se fue pasando todo eso, dijo: no. El Espíritu Santo lo lleva al desierto. El diablo viene y lo tienta, ¿está? Y el Señor dijo: no, pará, yo tengo una obra que continuar. La humanidad va a ser liberada a través de todo el trabajo que tengo que hacer, que mi Padre me dio. Entonces yo no voy a dejar todo eso. O sea, lo primero que tenemos que tener es una visión clara. ¿Vos qué querés hacer? Y yo no quiero jugar más. ¿Por qué? Porque si no juego más al bingo, yo guardo esa plata todos los días y me puedo comprar la bicicleta. Perfecto. Entonces tenés una visión. Vas entrando en tentación. Tu propia concupiscencia te lleva a la puerta del bingo. La tentación te deja ir. El diablo te dice: entrada gratis. ¡Oh, diablo malo! Entonces, ¿qué hago? ¿Entro? No, porque no me voy a gastar el único mango que tengo, porque es para la bicicleta. Y me lo guardo. Para la bicicleta, para poder ir más rápido al otro bingo que paga más. No, hay una visión. Y hablemos de la dieta. ¿Qué voy a hacer? Y anoche así como comía el tipo y el dulce. ¿Y qué hago? ¿Cómo? No, quiero adelgazar. Así que yo tengo una visión. Me tengo que cuidar. El dulce me hace mal. El salado me hace mal. Todo me hace mal, pero me tengo que cuidar. Y me cuido. ¿Es así o no es así, Marcelo? Es así. Uno tiene que tener una visión clara. Es lo primero que tuvo el Señor. Una visión clara. ¿Qué es lo que el Señor tuvo seguro después? Él tuvo seguro la identidad. El diablo le decía: si tú eres hijo de Dios, obvio que soy hijo de Dios. Acá, allá y en todos lados. En la tentación, en el pecado, en la concupiscencia, yo soy hijo de Dios. Y voy buscando la santidad.